Buenos días. En este curso, en las distintas clases teóricas, estamos viendo géneros bacterianos que han sido clasificados de una forma arbitraria, como ustedes lo vienen viendo. Ya hemos visto cocos gram positivos, hemos visto cocos gram negativos, y hoy nos convoca otro grupo que es el de las bacterias que no toman la coloración de Gram. Serán dos clases de bacterias que no toman la coloración de Gram. Hoy presentamos la primera clase, que a su vez está dividida en dos partes. La parte 1 trata sobre bacterias del género Mycobacterium. El género Mycobacterium está integrado por al menos 130 especies, muchas de ellas, la mayoría, con importancia médica. Con fines pedagógicos dividimos a las micobacterias en tres grupos. En primer lugar tenemos el grupo de las micobacterias tuberculosas. Son los agentes causales de la enfermedad denominada tuberculosis. La bacteria de más frecuente aislamiento y que causa esta enfermedad es Mycobacterium tuberculosis, seguido por Mycobacterium bovis en nuestro país. Existen al menos otras 8 especies que también causan la tuberculosis, pero son de rara aparición en la clínica. Un segundo grupo está compuesto por aquellas bacterias que causan la micobacteriosis y se denominan micobacterias no tuberculosas. Antiguamente se las denominaba bacterias o micobacterias atípicas. Y por último tenemos en un tercer grupo a una única especie que es Mycobacterium leprae, que es el agente etiológico de la lepra. Durante el transcurso de esta clase, o de esta parte de la clase, vamos a hacer más hincapié en Mycobacterium tuberculosis para poder entender por qué las micobacterias causan enfermedad al hombre. Las enfermedades causadas por bacterias del género Mycobacterium son conocidas desde hace muchos siglos. Sin embargo, la primera micobacteria fue descubierta recién hacia fines del siglo XIX, durante la época de oro de la microbiología. En efecto, Robert Koch descubre en 1882 al agente causal de la tuberculosis. Se trata de bacilos que son inmóviles, que son delgados, que pueden ser rectos o ligeramente curvos, que no presentan cápsula ni presentan esporas. Se ha visto que cuando se deseca a estas bacterias y se verifica el contenido lipídico, este es muy alto y constituye aproximadamente un 60% del peso seco de la bacteria. Como hemos dicho, esta bacteria no puede ser observada por tinción de Gram, merced a la alta cantidad de lípidos que contiene sus envolturas y debido a que la pared de peptidoglicano es bastante fina. De esta manera, para poder observarlas, debe utilizarse otro tipo de tinción. Una muy común es la descrita por Ziehl-Nielsen, que se basa en una tinción que se realiza primero con fucsina básica en caliente, seguida de una etapa de decoloración que se realiza con ácido en medio hidroalcohólico. De esta manera, hay bacterias que no pueden retener el colorante y solamente pueden verse por una tinción de contraste, mientras que hay otras bacterias que resisten la remoción del colorante por acción del ácido y el alcohol, y a esta se le denomina bacilos alcohol ácido resistente. Recuerden este acrónimo porque lo van a ver muchas veces: bacilos ácido alcohol resistentes. Desde el punto de vista fisiológico, digamos que las micobacterias son bacterias aerobias estrictas, necesitan oxígeno para su desarrollo y son bacterias de crecimiento lento. Tienen un tiempo medio de generación que se estima alrededor de las 12 a 24 horas, es decir, se necesitan entre 12 y 24 horas para producir una replicación. Las micobacterias más patógenas, especialmente las tuberculosas, desarrollan mejor a la temperatura corporal del huésped, esto es 37 grados centígrados. Las micobacterias no tuberculosas en general tienen la tendencia a desarrollar mejor a temperaturas más bajas, alrededor de los 30 grados centígrados. Estas bacterias pueden ser cultivadas en el laboratorio en medios como el de Lowenstein-Jensen o el de Stone Brink.
Son medios que no tienen gran cantidad de nutrientes, son medios de componentes sencillos, pero que llevan necesariamente un inhibidor del crecimiento de otras bacterias que pueden estar contaminando el cultivo. Ustedes piensen que para poder ver la aparición de una colonia de micobacterias en un cultivo, como estas que ustedes están viendo acá en estas fotos, tienen que esperar al menos 3 semanas. No antes de 3 semanas van a ver desarrollo de una micobacteria tuberculosa. Sí pueden ver al cabo de 10 o 12 días desarrollo de una micobacteria no tuberculosa. Una vez que se produce el desarrollo, es necesario poder conocer de qué especie se trata, y para eso existen distintas pruebas bioquímicas como la de la niacina, la ureasa, reducción de nitratos y otras. Este tipo de metodología para el cultivo de las micobacterias y su reconocimiento o reconocimiento de las especies está poco a poco cayendo en desuso debido al tiempo que insume poder obtener desarrollos positivos a partir de muestras clínicas. Los métodos de cultivo sobre medios sólidos, como los que le acabo de describir hace apenas unos minutos, se conocen desde fines del siglo XIX y fueron utilizados hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. En algunos lugares todavía pueden ser utilizados. Poco a poco fueron desplazados por otras metodologías. Primero apareció una metodología que utilizaba radioactivos, es decir, se cultivaba la bacteria en un medio líquido que contenía ácido palmítico marcado con carbono 14. Cuando se producía la digestión del palmítico por las micobacterias, se liberaba dióxido de carbono marcado con carbono 14, que era detectado por un detector de radiación gamma. Pero este tipo de método ya se ha dejado de utilizar porque, bueno, el uso de radioactivos se trata de evitar por la contaminación ambiental con radioactivos que genera la disposición de todos los materiales que ya no se utilizan. Otro método que apareció en los años segunda mitad del siglo XX, ya hacia los años 80, es el método fluorométrico. El equipo más comúnmente usado es el equipo, el Bactec MGIT 960. Para utilizar esta metodología con las micobacterias, lo que se hace es un cultivo en medio líquido, en tubos con medio líquido, que contiene una sustancia que en presencia del oxígeno está oxidada, y cuando se hace incidir luz ultravioleta sobre estos cultivos no generan fluorescencia. Pero cuando la bacteria desarrolla, y cuando desarrolla lo hace consumiendo el oxígeno, al sustraer el oxígeno del medio, esta sustancia que estaba en estado oxidado pasa a estado reducido, y ahora sí, al incidir sobre esta sustancia en la luz ultravioleta se genera fluorescencia, y mediante la detección de esta fluorescencia que se puede percibir entonces el crecimiento de las micobacterias. Obviamente existe en el medio de cultivo un inhibidor de otros microorganismos que no son las micobacterias, y por eso puede decirse que cuando hay fluorescencia lo que ha desarrollado son las micobacterias. Este método es bastante utilizado ahora ya para la clínica, para el diagnóstico. A principios del siglo XXI se describió un método aún más moderno y que se basa en la amplificación de secuencias específicas de ADN mediante una PCR en tiempo real, cuantitativa. De esta manera, lo que el equipo realiza es una amplificación utilizando cebadores para genes específicos del Mycobacterium tuberculosis, y además para el gen que codifica la resistencia a la rifampicina. La bondad de este método, ¿por qué es tan bueno este método? Que es el más común, es el Expert MTB RIF, es que permite la obtención de un resultado en menos de 120 minutos a partir de una muestra clínica. Esto aumenta muchísimo la posibilidad de que en corto tiempo pueda ser detectado la micobacteria tuberculosa en pacientes. Las bacterias del género
Mycobacterium presentan una dispar resistencia a los agentes físicos. Por un lado, resisten la acción de ácidos, de álcalis y de la mayoría de los desinfectantes de uso habitual. Pueden ser inactivados por formaldehído o fenol, pero debe usarse con precaución estos agentes, pues son cancerígenos. Puede ser inactivado por glutaraldehído, puede ser inactivado también por etanol en solución acuosa al 70% y parcialmente también por los hipocloritos. En virtud de la del alto contenido de lípidos en sus envolturas, las micobacterias son capaces de resistir por mucho tiempo la desecación. Especialmente las bacterias retienen su viabilidad cuando están al abrigo de la luz solar, es decir, cuando una micobacteria es lanzada de alguna manera al ambiente, por ejemplo en un esputo que queda al abrigo de la luz solar y en ambiente húmedo, la micobacteria puede resistir mucho tiempo, hasta un año puede permanecer viable. Para poder comprender por qué las bacterias del género Mycobacterium causan la enfermedad, debemos primero reconocer los distintos componentes químicos de sus envolturas. En principio, parecería que las micobacterias tienen una estructura que se asemejaría a las gram positivas, pero esto es solo a primera vista, porque luego vemos grandes diferencias. Veamos. Primero, todas las bacterias tienen una membrana citoplásmica. En esta membrana citoplásmica se alojan una variada cantidad de proteínas. La mayoría de ellas participan de los ciclos bioenergéticos y biosintéticos de la bacteria. En el caso de micobacterias están también estas proteínas y además existen otras proteínas propias de las micobacterias. Pueden extraerse estas proteínas y esto constituye una preparación que de las siglas del acrónimo en inglés PPD por Purified Protein Derivative. Este PPD es una sustancia, antes se denominaba tuberculina, que se puede utilizar para el diagnóstico de la tuberculosis. Esto lo veremos más adelante, no en esta asignatura, sino en microbiología 2. Por fuera de la membrana citoplásmica, las gram positivas poseen una gruesa capa de peptidoglicano que está ensamblado con ácidos teicoicos. Pero en el caso de las micobacterias, esta pared es muy fina, solamente de peptidoglicano. Esta pared fina es la que debiera retener la tinción de Gram, cosa que en principio, por lo fino de esta pared y por lo que viene después por fuera, que es esta gruesísima capa lipídica, estas bacterias entonces no toman la tinción de Gram. Esta gruesa capa lipídica tiene la forma de una bicapa, en donde por fuera tenemos distintos fosfolípidos orientados con la cabeza polar hacia afuera y sus colas no polares hacia adentro. Estas colas no polares están en perfecta conjunción con el mayor componente lipídico que contienen las micobacterias, que son los ácidos micólicos. Hay diversos ácidos micólicos, algunos contienen trealosa, y estos ácidos micólicos que contienen trealosa tienen actividad biológica, como ya veremos. Otros ácidos micólicos están sulfatados y constituyen lo que denominamos los sulfolípidos o sulfátidos, que también tienen actividad biológica, que veremos ahora en unos minutos. Existen otras moléculas de mucha importancia, como el lipoarabidomanano. El lipoarabidomanano es básicamente un lipoazúcar, un lipoglúcido, que está anclado a la membrana citoplásmica y que protruye por fuera de esta bicapa lipídica. El lipoarabidomanano de alto contenido en manosa está asociado a las cepas más patógenas de micobacterias, mientras que lipoarabidomananos que tienen colas más cortas o menor contenido en manosa aparecen en las cepas menos patógenas de micobacterias. En las cepas en donde la patogenicidad es muy baja, aparece otro componente que tenemos aquí marcado,
que es el fosfatidil inositol manóxido. Ya hemos descrito los distintos componentes de las envolturas de las micobacterias. Veamos ahora qué ocurre cuando la micobacteria interacciona con las células del huésped. En principio, las micobacterias patógenas tienen lipoarábido manano. Este lipoarábido manano funciona como una PAMP, es decir, un patrón molecular asociado a la patogénesis. Los lipoarábidomananos, el lipoarábido manano interacciona con diversos receptores. Cuando se trata de los receptores TLR o Toll-like receptors, específicamente con el TLR2, lo que se produce es una cascada de señalización. Esta cascada de señalización, que está mediada por el factor NF-κB, tiene acción sobre distintos vectores en el núcleo de la célula. En este caso la célula son los macrófagos. Producto de esta señal que se dispara, se produce por parte de los macrófagos la producción de citoquinas, quimioquinas y otros factores. Estos factores en general son los que producen reclutamiento de células, específicamente más macrófagos, y también son proinflamatorios. Por otra parte, cuando el LAM impacta sobre los receptores endocíticos, lo que se produce es la invaginación de la membrana citoplásmica de los macrófagos y la formación de un endosoma, en donde va a quedar alojada la bacteria. Por otra parte, existen otros receptores. Algunos de ellos son secretados, pero una vez que se unen al lipoarábido manano son recapturados y producen la aparición de moléculas de superficie como MASP1, MASP2, que son las que producen la activación del sistema del complemento. Debe hacerse mención que la patogenicidad de distintas cepas de Mycobacterium tuberculosis y la patogenicidad de otras micobacterias no tuberculosas tiene relación con el tipo de arábido manano presente. Cuando el lipoarábido manano es rico en manosa, a esto se lo conoce como el MAN-LAM, en general ustedes van a ver que la actividad que tiene, contra la que pudiera creerse, es más antiinflamatorio. Inhibe la producción de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 12. De esta manera, al no generar una respuesta inflamatoria manifiesta, no despierta algunos de los mecanismos de la inmunidad innata. Al mismo tiempo es antiapoptótico, por lo cual cuando se produce la incorporación de la bacteria dentro del endosoma, se evita que la misma célula dispare un mecanismo de apoptosis con su muerte. Y esto ocurre básicamente en las micobacterias más patógenas. En otras micobacterias lo que se observa es que el lipoarábido manano básicamente tiene alto contenido de fosfatidil inositol y cadenas más cortas. Y en este caso lo que se ve es que este lipoarábido manano con fosfatidil inositol, también llamado PI-LAM, tiene más actividad inflamatoria. Al tener más actividad inflamatoria despierta mecanismos de la inmunidad innata que contribuyen a una remoción más rápida de la micobacteria. Existen algunas micobacterias en donde directamente no existe, existe el lipoarábido manano, pero que no tiene directamente restos de manosa ni de fosfatidil inositol. Esto se ha visto, por ejemplo, en Mycobacterium chelonae, y de ahí viene este acrónimo de CHE-LAM por chelonae y lipoarábido manano. Normalmente, cuando se produce la ingestión por parte de un macrófago de una bacteria, otras bacterias distintas de las micobacterias, lo que ocurre es que la bacteria va a quedar alojada dentro del fagosoma y luego, por interacción entre una proteína que se encuentra en la membrana fagosomal, que es la PI3P,
esta proteína va a interaccionar con su receptor, que es la EEA1 o antígeno endosomal específico. Cuando se produce este reconocimiento, se fusionan los lisosomas con el fagosoma y se va a formar el fagolisosoma. Cuando esto ocurre, se acidifica mucho el contenido del fagosoma, a la vez que las enzimas lisosomales, que son volcadas dentro del fagosoma, digieren entonces a la bacteria. Pero en el caso de las micobacterias esto no ocurre así. Por acción de los sulfátidos que están presentes como ya les mencioné antes, en las envolturas, estos sulfátidos, cuando la bacteria se encuentra dentro del fagosoma, estos sulfátidos interaccionan con la membrana fagosomal. Tienen que pensar ustedes que tanto las membranas como las envolturas de las micobacterias están en una suerte de estado como de semilíquido, y entonces hay intercambio lipídico entre las envolturas de las micobacterias y la membrana fagosomal. De esta manera estos sulfátidos pasan a la membrana fagosomal y le cambian su fluidez. De esta manera cambian la orientación de la presencia de la molécula PI3P, que ya no puede ser reconocida por el antígeno endosomal específico. De esta manera se inhibe la fusión de los lisosomas con el fagosoma, y de esta manera entonces el fagolisosoma no se puede formar. Como no se puede formar, no aumenta el tenor oxidativo dentro del fagosoma, no se vuelcan las enzimas lisosomales y por lo tanto la bacteria no es digerida. Si algún lisosoma pudiera llegar a fusionarse y algunos de los componentes de un lisosoma llegaran dentro del fagosoma, es decir, que tendieran a aumentar levemente la acidez o el tenor oxidativo, esta acidez va a ser neutralizada por amoníaco que produce la micobacteria. Esta micobacteria contiene ureasa, arginasa, glutaminasa, asparaginasa, que son capaces de degradar las distintas moléculas sobre las que actúa, urea, arginina, glutamina o asparagina, liberando amoníaco. Este amoníaco neutraliza el ácido y de esta manera la bacteria se asegura de permanecer dentro del fagosoma inalterada, donde luego se va a replicar. De esta manera, y con un tiempo de generación que la bacteria tiene que es muy prolongado, la bacteria se va replicando hasta que por efecto mecánico va a destruir el fagosoma primero, y posteriormente, cuando la masa bacteriana es suficientemente grande, va a destruir la membrana citoplásmica del macrófago, escapando de esta célula muerta y quedando lista para infectar otras células circundantes que fueron atraídas por la acción de este liponavidad-manano, que había disparado las cadenas de señalización y había generado la presencia de citoquinas y de quimioquinas. Los eventos celulares y moleculares que hemos descrito hasta ahora son los que permiten explicar la patogénesis, cómo se inicia la infección por Mycobacterium, haciendo especial mención a lo que ocurre en la tuberculosis. Si hablamos de las cepas más patógenas, podemos mencionar otros factores de virulencia de las micobacterias. Por un lado tenemos lo que se denomina factor cuerda o factor cordón, que luego se demostró es el dimicolato de 6,6-trealosa, es decir, este es un ácido micólico rico en trealosa. Se ha visto que este factor cuerda está presente en las micobacterias patógenas, cuando éstas se cultivan y son resuspendidas en líquido, en solución salina, y se las puede observar al microscopio, se ve que se agrupan formando cordones, y de ahí fue que su primera descripción provino de esta observación microscópica, de ahí el nombre de factor cuerda. Sí se sabe que este factor cuerda contribuye a la actividad proinflamatoria de las micobacterias más patógenas. Debe mencionarse que las micobacterias no producen exotoxinas, es decir, no generan ningún otro producto externo tóxico para la célula
del huésped, no hay ningún otro factor más allá que los dos que hemos descrito anteriormente, el hipográvido manano, los sulfátidos y ahora el factor cuerda. Solamente la presencia de estos tres factores es lo que explica el inicio de la infección causada por micobacterias. La descripción de la enfermedad tuberculosis es objeto de estudio en microbiología 2, pero para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, digamos que la tuberculosis es una enfermedad de larga evolución, en donde en un principio se producen los eventos que hemos descrito hasta ahora, hay acumulación de células, formación de lo que sería la lesión. Mientras esto ocurre, el sistema inmune prácticamente no ignora que está presente el microorganismo, y por esto que esta enfermedad es una enfermedad de larga evolución. Una de las características entonces de la patogénesis es entonces la capacidad de la bacteria de evadir las respuestas inmunes del huésped, tanto en la etapa temprana, la respuesta innata, como en etapas más tardías, la respuesta adaptativa. Cuando el huésped, por último, genera una respuesta inmune, lo que se observa es que esta respuesta inmune, por un lado, propende a la erradicación del microorganismo, pero por otro lado, esta respuesta daña también al mismo huésped. Esta respuesta adaptativa se está dando contra los antígenos micobacterianos, básicamente, y durante la enfermedad se produce una hipersensibilidad de tipo 4, es decir, hipersensibilidad retardada. De esta manera, digamos que la acción del sistema inmune del huésped cumple un rol fundamental en lo que es esta enfermedad de larga evolución. Cuando estudiemos en profundidad la enfermedad de tuberculosis, veremos que durante la misma el huésped genera respuestas inmunes adaptativas de distinto tipo, entre las que podemos contar la TH1, la TH2 y la TH17. Estas respuestas están en un equilibrio. Este equilibrio depende del entorno de citoquinas que tienen los macrófagos en el sitio donde se está produciendo la infección. Cuando existe predominio de una respuesta TH1, este entorno es rico en interferón gamma y en interleuquina 12, y esto lo que representa es la inmunidad defensiva. Cuando esto ocurre, los macrófagos se activan y los macrófagos pueden dar muerte a los microorganismos. Esto es lo que debiera pasar y es lo que generalmente ocurre en el huésped sano. Pero también puede ocurrir que haya un predominio de una respuesta TH2. Cuando hay predominio de una respuesta TH2, en general el entorno es rico en interleuquina 4 e interleuquina 10. Cuando esto ocurre, la respuesta va hacia la cooperación TB y hacia la producción de anticuerpos. Los anticuerpos durante la tuberculosis no juegan rol alguno, no participan de las defensas y al contrario pueden llegar a participar del daño de tejidos. Por otro lado, tiene que haber un equilibrio entre la respuesta protectiva, que ya dijimos que es la TH1, y la respuesta TH17, que es más una reacción una reacción de hipersensibilidad. Cuando predomina la respuesta TH17 en el entorno donde están las células, hay mayor cantidad de factor de crecimiento de tejidos beta y mayor cantidad de interleuquina 6 y de interleuquina 23. Cuando esto ocurre, tenemos mayor fenómeno de hipersensibilidad que se caracteriza por mayor daño de la lesión. Las tres respuestas son importantes, las tres tienen que ocurrir, pero tienen que ocurrir de manera balanceada, en donde tiene que haber un predominio de la TH1 para asegurar la erradicación del microorganismo. Simplemente para ilustrar el motivo por el cual estudiamos micobacterias y estudiamos a Mycobacterium tuberculosis, veamos algunas cifras estadísticas. Primero digamos que la enfermedad es una enfermedad crónica que está diseminada en todo el mundo. En todo lugar donde hay humanos puede estar o va a estar la enfermedad. Tenemos una incidencia anual que oscila entre los 8 y 12 millones de casos nuevos por año, con una prevalencia que necesariamente tiene que ser mayor porque es una enfermedad de larga evolución y que se estiman aproximadamente 20 millones de casos.
en el mundo se registran aproximadamente 3 millones de muertes por año debido a la tuberculosis. Debe hacerse una salvedad, y esto lo vamos a desarrollar mucho más en microdosis, entre lo que significa la enfermedad tuberculosis y la infección por Mycobacterium tuberculosis. Nosotros, en nuestro país, como en todos lados del mundo, hay una tasa, más o menos una tasa conocida, de infección por la micobacteria. De esta manera, muchos de los que vivimos en nuestra sociedad, en Argentina, como también en otras partes del mundo, sufrimos lo que se denomina la primo-infección tuberculosa, en donde nuestra bacteria ingresa al organismo en edad temprana, generalmente en la niñez, inicia un proceso que generalmente es contenido. En algunos huéspedes esto no puede ser contenida, en huéspedes con déficit de aporte calórico o individuos que tienen algún tipo de falla en su inmunidad. Esta enfermedad puede entonces progresar hacia la tuberculosis, pero en la mayoría de los casos, y especialmente en los individuos vacunados, como ocurre en Argentina, esta primo-infección tuberculosa es limitada, y eso hace que muchos de nosotros hayamos sido infectados con Mycobacterium tuberculosis, pero no sufrimos la enfermedad. Por eso que se habla de enfermedad cuando existen los signos y síntomas de la tuberculosis, y de infectados. En Argentina tenemos tuberculosis, se calcula que de acuerdo a los registros debemos tener entre 12.000 y 14.000 nuevos casos por año. Muchos de ellos, más o menos la mitad de ellos, se dan en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los factores de riesgo más importantes para la tuberculosis en la actualidad es la infección concomitante con el virus de la inmunodeficiencia humana. Las condiciones de hacinamiento también, o sea, mala calidad habitacional, también contribuyen a la transmisión de la enfermedad. En nuestro país, el 99% de los casos de tuberculosis son producidos por Mycobacterium tuberculosis, y un 1% de los casos aproximadamente, especialmente de lo que estamos hablando, de los casos de tuberculosis pulmonar, que es la presentación más frecuente, es causada por otra especie de Mycobacterium, que es Mycobacterium bovis. La transmisión aerógena es la que se da con mayor frecuencia, por eso es que la presentación pulmonar es por lejos la forma más frecuente. Debemos tener en consideración que Mycobacterium tuberculosis es un patógeno primario, es decir, le va a causar enfermedad al huésped cuando lo alcance por la puerta de entrada adecuada, en la dosis adecuada, independientemente del estado inmunitario del individuo. Aún para individuos de la población normal, que no tiene ninguna otra condición de base, la dosis infectante es muy pero muy baja, y se estiman aproximadamente 10 microorganismos. Con esto cerramos el tema tuberculosis y pasamos a ver otra enfermedad causada por micobacterias. Hasta el momento veníamos hablando de las micobacterias tuberculosas, es decir, aquellas que causan la tuberculosis. Existen otras micobacterias a las que vamos a denominar no tuberculosas. Estas micobacterias no tuberculosas causan una enfermedad distinta, que es la micobacteriosis, que puede confundirse con una tuberculosis, especialmente en aquellos individuos que sufren infección por virus de la inmunodeficiencia humana y se encuentran en etapa de SIDA. Estas micobacteriosis son habitualmente de presentación pulmonar, y como les digo, en general afectan a individuos que tienen una condición de base en donde su sistema inmune se encuentra afectado. La estructura de las envolturas de las micobacterias no tuberculosis es bastante semejante a la de las micobacterias tuberculosas, salvo la presencia de algunos factores relevantes de virulencia, como el lipoarábido manano, que se encuentra en baja o en poca cantidad o es de diferente estructura en las micobacterias no tuberculosas. Las micobacterias no tuberculosas se replican un poco más rápidamente que las micobacterias tuberculosas. No obstante ello, todas ellas se replican mucho más lento que otras bacterias que ya hemos visto, que son las de crecimiento rápido, como las que vimos en clases anteriores, como Staphylococcus, Streptococcus, etc. Mientras que esas otras bacterias se replican, su tiempo de generación medio
óptimo se encuentra alrededor de los 40 minutos, acá estamos hablando de horas. Ya habíamos dicho de Mycobacterium tuberculosis 2 a 24 horas, y en este caso un poquito menor para las micobacterias no tuberculosas. Dentro de entonces de las micobacterias puede diferenciarse las tuberculosas de las no tuberculosas por algunas características que presentan las no tuberculosas, que tienen que ver con su crecimiento y pigmentación. Ya les dije antes que las no tuberculosas crecen más rápido, pero además algunas de ellas producen pigmentos. Esto dio origen a una clasificación que es la clasificación de Runyon. No vamos a ahondar mucho en este tema porque tiene que ver más con el diagnóstico que otra cosa, y esto es tema de microbiología 2, pero vamos a decir algunas cosas como para que ustedes tengan una idea. Dentro de las bacterias entonces, dentro de las micobacterias no tuberculosas hay algunas que son de crecimiento lento, semejante a Mycobacterium y tuberculosis, y otras de crecimiento rápido. Dentro de las de crecimiento lento existen algunas que son acromógenas, es decir, no producen pigmento alguno, mientras que hay otras que son pigmentadas, es decir, producen pigmentos. Pero hay algunas que vamos a denominar fotocromógenas, que cuando se las cultiva a la luz producen pigmento, pero hay otras que se denominan escotocromógenas, es decir, estas van a crecer, van a producir pigmento tanto si hay luz como si no lo hubiera. Las distintas especies están descritas aquí, las no pigmentadas, alzacromógenas, la más conocida, Abium intracelulares, las fotocromógenas, Mycobacterium marinum, simiae, y dentro de las escotocromógenas, Scrofulaceum o Xenopi. Dentro de las bacterias que crecen más rápidamente, pero dentro del ámbito de lo que son las micobacterias, tenemos a Mycobacterium fortuitium o Chelonae, que recordemos, y como les digo, son bacterias que crecen más rápido que las micobacterias tuberculosas, pero siempre mucho más lentamente que la mayoría de las bacterias. En general, las micobacterias no tuberculosas son menos virulentas, son oportunistas, y como les dije antes, las van a ver en la clínica muy generalmente asociadas al virus de la inmunodeficiencia humana. Otra micobacteria que tiene alta importancia médica es Mycobacterium leprae, que es el agente causal de la lepra. Se trata de un bacilo ácido alcohol resistente que tiene una particularidad diferencial de todas las demás micobacterias, y es que esta no puede crecer en medios de cultivo, es decir, no se la puede cultivar, no se la puede aislar en el laboratorio. La lepra, les doy algunos datos de su importancia médica, es una infección crónica que afecta tanto la piel como las mucosas. Es una enfermedad que nosotros la tenemos en Argentina con un periodo de incubación muy alto, y nosotros estamos en el área endémica, puesto que el área endémica incluye el norte de la provincia de Buenos Aires, las provincias de la Mesopotamia, Santa Fe, Chaco, entre otras provincias. Tenemos lepra en Argentina con una incidencia de aproximadamente 400 a 500 nuevos casos por año, con una prevalencia de 1,5 a 2 casos por cada 1000 habitantes en el área endémica. Esto es prevalencia, piensen ustedes que es una enfermedad de muy larga evolución. Las manifestaciones clínicas son variadas, y puede observarse que hay una expresión de la enfermedad que oscila entre dos formas polares. En un extremo tenemos una lepra lepromatosa, que en este caso es una enfermedad que en esta forma la enfermedad es más contagiosa, que tiene lesiones que contienen al microorganismo, y una lepra tuberculoide, en donde las lesiones no contienen tanto microorganismo, es de más difícil transmisión. Lo mismo que ocurre con la tuberculosis, la inmunidad juega un rol preponderante en esta enfermedad, y podemos ver que la presentación de la enfermedad, el espectro clínico en que podemos ubicar a la enfermedad, va a depender mucho, también como pasa en la tuberculosis, de acuerdo a la inmunidad adaptativa contra Mycobacterium leprae, especialmente lo que denominábamos antes inmunidad mediada por células, es decir, las respuestas de tipo Th1.
Damos aquí por terminada la parte 1 de esta clase.